Amantes de lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Les damos la bienvenida y por les damos también me refiero a Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Inquieto, un poquito aterrado por lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Yo creo que esa misma incertidumbre de no conocer los temas cuando venimos a vernos para poder platicar y conversar le da un sabor mucho más lindo. Y también aprovecho para saludar a la audiencia que nos acompaña semana tras semana, la gente que nos ve en YouTube y la gente que nos escucha en Spotify y nos ve en nuestras distintas redes sociales. Entonces, mi hermano, pues así estoy yo, muy bien, pero con mucha incertidumbre de saber qué vamos a platicar el día de hoy. Bien, Ricardo, en las semanas anteriores habíamos estado hablando de muchas teorías conspirativas, de brujería, todo conforme al fútbol. Sin embargo, esta semana se estrenó la más reciente película del universo de Marvel, que es Spider-Man, a mi parecer uno de los personajes más importantes en el tema heroico y obviamente de la marca. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver un héroe con la oscuridad, con el miedo, con lo desconocido? Pues justamente eso, a lo largo de los años que tiene Spider-Man de vida, tanto en los cómics, en la pantalla chica y en la pantalla grande, han aparecido algunos villanos que hacen que se complique la existencia de este trepamuros, que si bien también vemos la oscuridad humana dentro de Peter Parker, enfrentando esa moralidad constante, los villanos hacen que tal vez en ocasiones prefiera ya no serlo. Sin embargo, un poder conlleva una gran responsabilidad. Es el lema que el tío le dejó a Spider-Man antes de morir y que ha cargado con ese legado a pesar de todo lo que ha conllevado. Entonces, teniendo esto en cuenta, quisiera platicarte de algunos villanos que pueden no sonar tan realistas, pero al menos en el mundo de toda esta ciencia ficción, si te lo pones a pensar, creo que son muy aterradores. Te quisiera preguntar si has visto alguna película de Spider-Man, o has leído algún cómic, o has visto alguna serie animada, y conforme a esto, si todo lo que te estoy diciendo te trae algún villano en que pensar. Claro que sí, desde la infancia yo era muy fanático de Spider-Man. Yo creo que entre él y Batman eran mis superhéroes favoritos de los cómics. Y claro, era inquietante en muchas ocasiones algunos personajes que eran los antagónicos en estos periodos. Yo creo que el que más ha de haber impactado a una generación, a lo mejor porque es el más popular, es el Duende Verde. Pero también hay otros villanos dentro de la misma... no sé cómo llamarlo, dentro de la misma creatividad que tuvo Marvel para poder adaptarlos, ¿no? Porque no solamente era el autor, sino eran demasiados escritores también ahí apoyando. Y creo que sí viene a mi memoria que en alguna ocasión sí llegué a tener alguna pesadilla nada más por un personaje de Spider-Man, de alguno de los antagónicos, porque creo que estos villanos, algunos sí eran un poco, y hay que decirlo, un poco patéticos, pero había otros que de verdad sí tenían una profundidad mucho más intensa, que a pesar de tener 8, 9, 10 años, sí te impactaba por lo mismo del mensaje que tenía dirigido, ¿no? A lo mejor es muy difícil de comprenderlo, pero cuando ves la sombra que absorbe la propia aura del personaje, ¿no? La caracterización, el dibujo, el animado, inclusive hasta los live action, creo que sí te orilla a sentir un poco de temor o mucho de temor de que pueda haber un personaje real con esas características, ¿no? Entonces creo que va a ser un lindo episodio para poder platicar sobre estos personajes de Spider-Man y bueno, estoy más que encantado de empezar a platicarlos contigo. Pues bien, Ricardo, antes de poder empezar, quiero mencionar que la numeración o la forma en que vamos a mencionar estos villanos no tiene un orden o no tiene un impacto tal vez oscuro, vamos del mejor al peor, del peor al mejor, etcétera. Simplemente van a salir de manera natural y hay algunos personajes que tal vez no son tan populares como el que te voy a comentar el día de hoy. Sin embargo,
quiero empezar con este, ya que en la actual película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, se ve algo diferente, algo malvado, un cambio. Y no es la primera vez que en este personaje se ven estas características. En los cómics ya se ha implementado y también en la pantalla chica, y tal vez este sea un viaje de nostalgia porque muchos de la audiencia tal vez van a recordar un episodio de la serie animada. Y justamente es un personaje tan popular, pero que tal vez no es utilizado de la manera adecuada. El día de hoy te voy a comentar la historia de Man Spider, que es cuando el villano es uno mismo. Perfecto. Uno de los aspectos más interesantes de Spider-Man es que sus poderes siempre estuvieron inspirados en una araña, pero nunca llegaron al extremo de convertirlo en una. Peter Parker conservó su apariencia humana, su inteligencia y sobre todo la capacidad de decidir qué hacer con esos poderes. Sin embargo, Marvel alguna vez se hizo una pregunta bastante inquietante. ¿Qué pasaría si la mutación nunca se detuviera? ¿Qué ocurriría si Peter dejara de parecer un hombre y comenzara a convertirse poco a poco en una araña gigante? La respuesta fue Man Spider, una de las versiones más perturbadoras que ha existido del personaje. A diferencia de muchos villanos, Man Spider no nació como un enemigo tradicional. En realidad, es Peter Parker llevado al peor escenario posible. Es el resultado de una mutación biológica que sigue avanzando hasta borrar casi por completo su humanidad. La historia apareció por primera vez en los cómics a principios de la década de los 90. Aunque muchos fanáticos conocieron esta transformación gracias a la serie animada Spider-Man, la serie animada, donde se convirtió en uno de los episodios más recordados de toda la franquicia. Todo comienza cuando Peter descubre que los poderes que obtuvo años atrás no eran tan estables como pensaba. Al principio los cambios eran casi imperceptibles. Sus sentidos se agudizaban, su fuerza aumentaba, su agresividad comenzaba a crecer. Pero muy pronto las transformaciones físicas empezaron a hacerse evidentes. Lo primero en aparecer fueron 4 brazos adicionales. Peter despertó una mañana y descubrió que de su torso salían 2 pares de extremidades completamente funcionales. Para un estudiante universitario aquello era imposible de explicar. Intentó ocultarlas bajo la ropa, buscó desesperadamente una cura y acudió a distintos laboratorios convencido de que aún estaba a tiempo de detener el proceso. Su piel comenzó a cubrirse de un vello oscuro y grueso. Sus manos se deformaron, los dedos se transformaron en enormes garras. Su mandíbula empezó a alargarse, los colmillos sustituyeron a los dientes, los ojos crecieron hasta ocupar buena parte del rostro, perdiendo casi cualquier rasgo humano. Finalmente, Peter Parker desapareció detrás de una gigantesca criatura con 8 extremidades que recordaba mucho más a una araña que a un ser humano. Había nacido Man Spider. En muchas versiones de la historia, conforme la mutación avanzaba, Peter iba perdiendo la capacidad de razonar. Sus recuerdos comenzaban a desaparecer, dejaba de reconocer a sus seres queridos y reaccionaba únicamente mediante impulsos primitivos. Ya no protegía inocentes, ya no perseguía criminales, solo actuaba como un enorme depredador guiado por el instinto. Ese detalle convierte a Man Spider en una historia profundamente trágica, porque Peter sigue atrapado dentro de ese cuerpo. En algunos momentos logra recuperar brevemente el control. Comprenden que se ha convertido e intenta alejarse de las personas que ama para no hacerles daño. Después vuelve a perder la conciencia y la criatura reaparece. Es una lucha constante entre el hombre y el monstruo. Como dato adicional, la serie animada de los años 90 llevó esta idea todavía más lejos. Allí, Peter intenta detener la mutación utilizando un acelerador genético, pero el tratamiento tiene el efecto contrario. La transformación se acelera hasta convertirlo en una inmensa araña salvaje, incapaz de comunicarse. Spider-Man desaparece por completo y la ciudad comienza a ser perseguida por una criatura que, irónicamente, posee todos los poderes del héroe. Y eso conecta con uno de los miedos más antiguos de la ciencia ficción, el miedo a perder la identidad. No morir, no convertirse en villano, sino dejar de ser uno mismo. Es un temor que aparece constantemente en historias sobre enfermedades neurodivergentivas, mutaciones genéticas o infecciones. La idea de seguir vivo mientras tu cuerpo y tu mente dejan de obedecerte
resulta mucho más angustiante que un enemigo externo. En el caso de Spider-Man, ese miedo adquiere un significado especial porque Peter Parker siempre fue definido por su humanidad. Sus poderes nunca fueron lo más importante. Lo que realmente lo convertía en un héroe era su capacidad para elegir hacer el bien. Bien, Ricardo, como ya nos podremos dar cuenta, creo que para poder empezar, el villano más aterrador en ocasiones, repito, no es el más externo, sino cuando es uno mismo. En esta ocasión, tal vez por situaciones que no estaban en su control, como llegan a ser muchas enfermedades en ocasiones, que por más que se trate, lamentablemente se pierde la batalla, pero justamente el miedo a perder la identidad, el miedo a olvidar, el miedo a sentir, el miedo a ser uno mismo. Y es una metáfora bastante importante, independientemente de la acción, de la ciencia ficción, de todo lo que conlleva, pero es una realidad muy importante. A veces el villano es uno mismo sin que nos demos cuenta. Caray, creo que lo pudiste abordar de mejor manera. Es una situación, es una realidad que ese tipo de miedos que tú explicas, que como lo pones de manera psicológica, están bien sustentados, ¿no? Varios estudios lo han comprobado, de que el hecho de que conforme, inclusive hasta el propio avance de la edad, te empieza a orillar a ya perder tus funciones cerebrales, a poder ver a tus familiares, a entenderlos, a saber que están ahí, inclusive hasta comunicarte, ya empieza a hacer un desgaste psicológico por sí mismo, ¿no? Tú lo mencionas, en una enfermedad, ¿no? ¿Y por qué parto con esto? Porque al final de cuentas creo que la imagen de Man Spider es eso, es el más claro ejemplo de cómo una situación genética, que igual, o sea, cualquier enfermedad pues tiende a atentar contra tu estado de salud, ¿no? Que aquí pues es una situación genética que te termina absorbiendo por completo hasta que dejas de razonar, ¿no? Como fue el caso en esta versión de Spider-Man, ¿no? Creo que esa parte que mencionas perfectamente es, dejas de ser uno mismo, porque cuando ya entras en un estado donde ya tu raciocinio empieza a perderse, ya no es, ya no tienes control, ya no puedes hacer nada, ya es una pérdida total de ti, ¿no? Y creo que es el auguro de que el fin va a estar más cerca de lo que tú piensas, ¿no? Creo que es una historia, aparte de que sea uno de los más aterradores, creo que es aterrador no por el contexto dentro de lo que pasa en la caricatura, sino dentro de lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? De lo que nos puede pasar a nosotros. Creo que es un miedo interno con el cual vivimos todos día con día, ¿no? Sí, claramente. Un ejemplo bastante claro y que me ha tocado ver también muy de cerca es el Alzheimer. Sí. Justamente que incluso el propio paciente está luchando continuamente con ese recuerdo de ya ni siquiera el reconocimiento del contexto, sino de uno mismo. Y ahí es donde viene la frustración, la tristeza, se desatan más situaciones que no estaban dentro de ese control y termina aún más generativo, y pues en ese mismo no reconocimiento de uno mismo también está la depresión. Entonces eso suma a una persona de la tercera edad. Vaya, creo que es una manera no digna de morir. Sí, de hecho, y es que así como está planteado en las dos versiones, ¿no? de los años 90, creo que está mejor representado por este ejemplo que nos pones, ¿no? A final de cuentas, si te vas perdiéndote a ti mismo y sin saber quién eras en el hecho de tu muerte, creo que sería un final demasiado triste, ¿no? Demasiado triste para cualquier persona. Y creo que en ese caso sí es aterrador por ese lado, pero creo que es más aterrador, como yo te lo decía, creo que hay muchas cosas que no entendemos por nuestra propia cuenta cuando estamos chiquitos, pero que igual te dejan aterrado. Y ya cuando si eres adulto, te dejan aún más aterrado porque el contexto cambia totalmente ya la perspectiva como adulto. Y creo que en este caso, más de una persona que por más nostalgia que le dé, le va a mover la conciencia de ¿y si me pasara a mí? Y creo que es algo con el cual no podemos vivir todo el tiempo con ese miedo, pero tampoco podemos dejar excluido la posibilidad de que nos pueda pasar. Ahora bien, te hago la pregunta, ¿habías escuchado de este personaje? Insisto, tal vez no es tan reconocido como se le debería.
En la actual película de Spider-Man hay algunas referencias y de hecho tengo entendido que en la producción se intentó adaptar a este personaje. Sin embargo, creo que al ser un personaje, repito, como Spider-Man, que también va para las masas más infantiles, meter algunos tintes de terror, en el caso, en su momento como Sam Raimi, en la época de los 2000, en la actualidad tal vez comercialmente hablando no es lo recomendable. Sin embargo, pudimos verlo y esta fue la forma de poder incorporarlo al menos en este episodio. Y repito, no sé si lo habías escuchado, no sé si de repente llegaste a ver la serie animada, pero bueno, esta es la referencia que tenemos de Man Spider y como más allá de un villano, repito, externo, a veces el villano es uno mismo sin darse cuenta. Sí, me tocó verlo, me tocó ver ese episodio todavía. Yo creo que dejaron de transmitir todavía esa serie hasta 2009, 2008 más o menos aproximadamente, en televisión abierta y en canales privados, ¿no? Pero ese episodio en específico nunca me lo pude ver completo. Nunca. ¿Por qué? Porque sí te daba mucho miedo. O sea, a mí me aterraba. O sea, te estoy hablando que yo llegué a verlo ya con unos 10, 11 años, o sea, algo grande, pero sí te aterraba. Yo creo que a lo mejor en ese contexto infantil era el ver a tu héroe siendo transformado y mutado por la misma condición que lo volvió superhéroe, ¿no? Pero, y también el hecho de que pudiera quedar marcado de que ya no era Spider-Man, ya nadie lo conocía, ¿no? Entonces, creo que me hiciste recordar este lado amable que no tenía yo de ver las cosas, y ahora ya como adulto creo que ya tienes otra perspectiva muy diferente. Pues bien, Ricardo, el siguiente personaje que te quiero mencionar creo que es uno de los más populares de la franquicia. Ha sido adaptado, primero pues creado en los cómics, adaptado en series, en películas, en videojuegos, en muchísimas ocasiones. Y creo que cuando empieces a escuchar el contexto y el perfil de este personaje, creo que puede llegar a ser más realista, porque es un perfil que nos hemos encontrado en muchos episodios. De manera macabra, claro, en esta ocasión un poquillo más ficticio, pero que roza con la realidad. El siguiente personaje que te voy a compartir es el del Doctor Octopus. ¿Qué opinas de este personaje? Es un personaje bastante interesante, teniendo en cuenta que es un científico y en pocas palabras se convierte en un científico loco. De hecho, creo que ese camino a la demencia que muchas veces hemos platicado aquí en episodios pasados, en otros contextos, ¿no? Un poquito más fuertes, un poquito más de la vida real, está bien establecido en su personaje, el Doctor Octopus, porque creo que este trastorno de personalidad por la parte de los tentáculos, ¿sí? Los tentáculos que tiene, lo hace muy, no sé, muy inquietante, inclusive hasta conforme con la tecnología. O sea, creo que el mayor punto de partida que tiene el Doctor Octopus para hacerlo un poquito, no sé si aterrador, pero sí con un temor a la actualidad, de cómo la tecnología podría llegar a comprometer una estabilidad mental, ¿no? Que hay muchas películas que tratan eso, ¿no? Pero más ese aspecto principal del Doctor Octopus me hace recordar, por ejemplo, la película de Elysium, que trata de precisamente eso, de chips personales para poder cargar información. Literalmente ya tú eres la computadora, ¿no? Y creo que el Doctor Octopus, si no es el reflejo completo, pero va muy orientado a esta era actual que estamos viviendo, esta revolución tecnológica que está pasando todavía día tras día. Lo puede atraer perfectamente Doctor Octopus, porque por algo también sigue vigente en estas fechas, O sea, no es un personaje por el cual no esté vigente. Sí, es la ventaja de poder jugar con esos personajes, y sobre todo el tema de la creatividad humana, como desde prácticamente creo que nuestra creación, que quién sabe cómo fue, siempre estamos pensando en el futuro. Hemos visto tal cuales muchas referencias, muchos ejemplos de cómo pudo ser el futuro, incluso como muchas personas tal vez del 85 estaban pensando cómo iba a ser el actual año 2026. Entonces siempre hemos jugado con eso, ¿qué pasará? ¿Sí? Y creo que el Doctor Octopus, como tú lo mencionas, es un claro ejemplo de cómo a veces la inteligencia, a pesar de que puede ser una gran herramienta, puede ser peligrosa. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno y repito, vamos a darnos una pausa a mitad de este relato porque, insisto, vas a ver muchos perfiles que anteriormente hemos platicado.
Ok, perfecto. Si hay un villano de Spider-Man que demuestra que la inteligencia puede ser mucho más peligrosa que la fuerza, ese es Otto Octavius, mejor conocido como Doctor Octopus. A diferencia de enemigos como Venom, Carnage o el Lagarto, Otto no necesita colmillos, garras ni habilidades sobrenaturales para convertirse en una amenaza. Su arma más peligrosa siempre ha sido su mente, y precisamente por eso es uno de los personajes más inquietantes del universo de Spider-Man. Lo interesante de su historia es que Otto Octavius nunca fue un nombre común. Desde niño fue considerado un prodigio. Tenía una inteligencia extraordinaria y una facilidad impresionante para comprender la física, la ingeniería y la robótica. Mientras otros niños jugaban, él ya imaginaba máquinas capaces de realizar trabajos imposibles para un ser humano. Sin embargo, esa brillantez intelectual venía acompañada de un enorme problema: su personalidad. En la mayoría de las versiones de los cómics, Otto creció bajo la influencia de un padre autoritario, violento y extremadamente exigente. Era un hombre que castigaba cualquier error y humillaba constantemente a su hijo. Su madre, por el contrario, lo protegía en exceso y alimentaba la idea de que Otto era superior a los demás. Esa combinación terminó moldeando una personalidad muy particular. Por un lado, desarrolló una enorme inseguridad, por el otro, un orgullo desmedido. Necesitaba demostrar constantemente que era el hombre más inteligente de cualquier habitación. Con los años, se convirtió en uno de los científicos más brillantes del mundo. Su especialidad era la energía atómica y el desarrollo de tecnología avanzada. Fue entonces cuando diseñó el invento que cambiaría su vida para siempre: un arnés equipado con 4 brazos mecánicos controlados mediante impulsos neuronales. La idea era revolucionaria. Aquellos brazos permitirían manipular materiales radioactivos, trabajar en lugares peligrosos y realizar tareas que ningún ser humano podría ejecutar con sus propias manos. Eran resistentes, increíblemente precisos y capaces de levantar varias toneladas de peso. Pero Otto cometió un error que muchos científicos ficticios repiten una y otra vez: confiaba demasiado en sí mismo. Durante una demostración pública, uno de sus experimentos sufrió una explosión. La descarga de energía destruyó gran parte del laboratorio, provocó numerosas víctimas y dejó a Otto gravemente herido. Sin embargo, ocurrió algo todavía más grave. El sistema de control neuronal de los brazos quedó permanentemente fusionado con su columna vertebral. Ya no podía quitárselos. Los 4 tentáculos metálicos se habían convertido literalmente en una extensión de su cuerpo. A partir de ese momento, comenzó el verdadero cambio. En algunas versiones de los cómics se explica que el accidente también dañó los inhibidores mentales encargados de controlar los impulsos agresivos de Otto. En otras, se sugiere que la inteligencia artificial instalada dentro de los brazos comenzó a influir lentamente sobre su personalidad. Sea cual sea la explicación, el resultado fue el mismo. El brillante científico desapareció poco a poco y en su lugar nació Doctor Octopus. Bien, Ricardo, doy una pequeña pausa porque, como te había dicho, lamentablemente tal vez la educación de Otto Octavius fue, bastante quebrantada. Por un lado, cualquier error que cometía era gravemente castigado y por el otro, alimentaba el ego de que era la mejor persona del mundo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tal vez de una persona narcisista, una persona con bastante confianza, y sabemos en ocasiones que esa combinación, y repito, ya lo hemos visto muchas veces en esos episodios, cuando caen en las manos equivocadas, los resultados son peores. Sí, caray, me hiciste recordar muchos perfiles que hemos trabajado acá, tienes razón. Creo que el mayor peligro que tiene cualquier ser humano, inclusive hasta de manera ficticia, es el narcisismo y el egoísmo, ¿no? Que una buena o mala combinación sobre los factores intrafamiliares, ¿no? Que creo que es en el caso precisamente de Doctor Octopus o de Doctor Octavius. Caray, es muy
no sé cómo llamarlo de algún modo, pero tan alejado de la realidad nunca está, ¿eh? No está tan alejado de la realidad. Construirle un perfil para que pudiera llegar a este punto está increíble por parte de los creadores, pero creo que también esta misma construcción del personaje, como va llevándolo, hace que tenga mucho más impacto mediático, ¿no? Un impacto que a pesar de todo es positivo, porque creo que hay muchas personas que se sienten reflejadas con el propio personaje, ¿no? Y que creo que no están muy alejadas de la realidad. Me llama mucho la atención ese aspecto del lo que pudiera dar como una explicación de por qué su actitud agresiva cambió cuando ocurre el accidente, ¿no? Que creo que todos lo conocemos, todos los que estamos allegados al universo de Marvel y a Spider-Man. Pero si yo no mal recuerdo, se supone que realmente le afectó tanto el sistema neuronal que de a poco esta fusión instantánea quedó ligada conforme a la máquina con las neuronas. Es como si se hubieran sido no sé, hubieras añadido una red de más neuronas a tu sistema que de por sí tenemos, ¿no? Sí, tal cual como las garras de la inteligencia artificial podían justamente fusionarse incluso, ¿no? Sí, porque es como un aspecto biorrobótico. Vamos a decirlo así, es un aspecto biorrobótico. Y sí recuerdo que también esta transformación es paulatina, no es instantánea. Está el rechazo primero, sí, y poco a poco ya empieza el desgaste a un villano. Sí, de hecho va encontrando su camino para ser un villano conforme primero los tentáculos van empezando a tomar el control y también el constante rechazo para poder componer mínimo sus fallas, ¿no? De esta parte del accidente que sufre y que creo que también le da un impulso para poder llegar a intentar hacerlo, ¿no? Wow, creo que es un personaje que me hace recordar bastante, y no sé si estoy yo un poco equivocado, pero a muchos asesinos en serie que hemos platicado acá, muy similar en algunos aspectos, no todos, pero sí muy similar. Sí, hay muchos perfiles que suenan, repito, es muy repetitivos, similares, que lo mencionaste, no se aleja tanto de la realidad. Digo, en esta ocasión estamos hablando, pero tampoco de los científicos, ¿no? Sí. Que en ocasiones han jugado con esa confianza, jugando a ser Dios, y lamentablemente hemos tenido resultados no tan positivos. Entonces, repito, creo que la insistencia de esta combinación en algunas personas, bueno, ya lo tenemos de ejemplo, tal vez en esta ocasión con Doctor Octavius, pero bueno, uno pensaría, repito, Ricardo, que, bueno, ya se hizo un villano, va a ser malvado. Sí, pero su mente no estaba todavía tan rota, porque lo que te voy a comentar a continuación es muy perturbador. Ok, te escucho. Lo fascinante del personaje es que nunca dejó de ser un genio. Al contrario, siguió desarrollando inventos extraordinarios. La diferencia es que ahora utilizaba ese talento para demostrar que era superior al resto de la humanidad. Y esa forma de pensar lo vuelve particularmente peligroso, porque Otto no se considera un criminal, se considera un hombre incomprendido. Está convencido de que el problema nunca ha sido él, sino la incapacidad de los demás por reconocer su genialidad. Eso explica por qué mantiene una relación tan particular con Spider-Man. Otto no soporta que alguien pueda derrotarlo. Cada vez que Peter Parker frustra uno de sus planes, no interpreta la derrota como un error propio. Para él resulta inconcebible que alguien intelectualmente inferior pueda vencerlo. Esa obsesión termina convirtiendo a Spider-Man en algo más que un enemigo. Lo convierte en una ofensa personal. Con el paso de los años, esa rivalidad fue creciendo hasta alcanzar uno de los momentos más impactantes en la historia moderna de Marvel y, de manera personal, uno de mis cómics favoritos del personaje. Ya que en 2002 ocurrió algo que parecía imposible. Durante la saga de Dying Wish, Otto Octavius, ya gravemente enfermo, logró intercambiar su mente con la de Peter Parker. Mientras el verdadero Spider-Man moría atrapado dentro del cuerpo del científico, Otto heredó la juventud, los poderes y la identidad del héroe. Así nació el Superior Spider-Man. Durante varios meses, fue Otto quien patrulló Nueva York vestido como Spider-Man. Lo interesante es que no intentó convertirse en un villano, intentó ser un héroe. Pero un héroe bajo su propia lógica.
Instaló sistemas de vigilancia por toda la ciudad, creó pequeños robots para espiar a todos los ciudadanos, castigaba a los delincuentes con una violencia mucho mayor que Peter Parker e incluso llegó a matar cuando consideró que era necesario. Desde su perspectiva estaba demostrando algo muy concreto, que él podía ser un Spider-Man mucho mejor que el original, y quizá esa es la historia más aterradora del personaje, porque demuestra que los peores monstruos no siempre son aquellos que disfrutan haciendo el mal, a veces son personas convencidas de que están haciendo lo correcto. A lo largo de la historia han existido personas extraordinariamente brillantes que llegaron a creer que su conocimiento les otorgaba el derecho de decidir sobre la vida de los demás. Científicos, líderes políticos e ideológicos convencidos de que el fin justificaba a los medios. Doctor Octopus recoge precisamente ese miedo, el del genio que deja de reconocer cualquier límite moral, porque está convencido de que nadie puede comprender su visión. Mi Ricardo, como te lo había mencionado, vaya, creo que hemos visto este perfil de muchas maneras, y ya no solo en el tema con el podcast, sino más allá de ello. Científicos, políticos, líderes ideológicos. Entonces, Santa Madre de Dios, tenemos muchos personajes que tal vez en este momento vienen a la mente, pero que sin duda es el mayor miedo. Alguien genial que piensa que está haciendo las cosas bien, pero que realmente es pura oscuridad. ¿Sabes qué? Creo que estamos encontrando este arquetipo de antihéroe que muchas veces lo tenemos como poquito estigmatizado, pero, o sea, sí, no, realmente no es un villano, así al 100%, o sea, no es... No sé, creo que es esta parte del deterioro mental de las situaciones, de poder entender que sí tiene un cierto reconocimiento, pero fracasar no está dentro de su lenguaje, lo vuelve extremadamente peligroso para una sociedad, más teniendo ya en cuenta que pues tiene otras capacidades gracias a los tentáculos. Entonces, si partimos de ahí, ya es peligroso por sí mismo, pero wow, o sea, esta parte de la saga de Dying Wish, yo no la sabía. Esa sí es para mí es una totalmente. Es un muy buen cómic y replanteó un antes y después dentro de la rivalidad de esos dos personajes. Pero se me hace un ejemplo clarísimo de cómo pudo haber funcionado como héroe también el Doctor Octopus, porque digo, a final de cuentas, si hubiera querido ser un héroe por su cuenta, por el raciocinio, por esta parte del narcisismo, lo hubiera tomado desde el principio, ¿no? Pero creo que las mismas circunstancias que se explican dentro del cómic o inclusive en las series y en las películas, pues es la necesidad de seguir demostrando que puede hacer las cosas, que realmente las puede hacer y que van a funcionar, porque realmente ese es el objetivo de Doctor Octopus, de Octavio, que quiere demostrarle al mundo que sí puede. Entonces, qué contrastes, ¿no? O sea, qué contrastes, porque creo que de estos villanos, estos dos con los que empezamos, son un contraste emocional y psicológico que, como lo dijimos al principio, tiene mucho que cumplir con algunos perfiles que ya conocemos, que no son ajenos a nosotros, que ya conocemos y que, caray, no está tan alejado de una realidad tan ambigua como la que vivimos día a día, ¿no? O sea, vivimos en México, pero no solamente pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en toda cualquier parte del mundo. Con un narcisista que tenga esta capacidad de poder hacer lo que teóricamente quisiera, no sabes hasta dónde puede llegar cuando realmente quiere hacer las cosas, no quiere demostrar. La cuestión acá es que deja de percibir que es bueno y que es malo. Sí, creo que un ejemplo perfecto. Y creo que también te llegó la idea. Creo que así inició una Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho. Sí, por un güey narcisista que llegó al poder y que pensó que era supremo en todos los aspectos. Realmente su raza no. Porque teóricamente era la defensa de la raza aria, ¿no? Pero sí, está bien trasladado, ¿eh? O sea, te lo trasladaste perfecto. Y ¿sabes qué? Hay una coincidencia, no sé si sea realmente, o sea, mi imaginación, o si realmente cuando estaban creando el personaje de Spider-Man y a los villanos, hubiera una referencia conforme a la Segunda Guerra Mundial con Doctor Octopus, con respecto al pintor abstracto. Uy, no. Con Adolf. No sabría comentarte. Por el atuendo. Por el atuendo. Oh, ok. Date cuenta, el Doctor Octopus es gabardina. Los uniformes, bueno, la parte de la equipación de los uniformes de los soldados alemanes, la mayoría eran gabardinas,
tipo no sé cómo se llama, no está como tal, pero chaqueta de ejército, pero sí lleva mucho gabardina. No sé por qué las gafas se me hacen mucho como una consonación a la aviación. Y bueno, también los guantes, o sea, hay ciertos aditamentos como que tienen una orientación a tratar de ejemplificar a un personaje de otra forma. Pues ¿no? desconozco el tema, sin embargo, no se me haría raro. Y a mí tampoco. Creo que el poner, pues es el mejor ejemplo que pudimos encontrar. Y creo que la misma transformación del personaje de Doctor Octopus, como tiene tantas vertientes, realmente no sabes a cuál podemos apelar, ¿no? No, realmente es un perfil, insisto, que puede quedar con muchos personajes que te vengan a la mente por X o Y razón, incluso desde una mínima acción, pero queda representado de la manera más correcta posible. Sí, yo creo que Octopus es no sé, creo que es de esos villanos que no te cae tan mal, pero tampoco te cae tan bien. Sí, es un personaje con bastantes dualidades, que en ocasiones lo quieres entender, pero tampoco lo puedes justificar, lo quieres perdonar, pero al mismo tiempo no. Es un personaje con lo repites, bastantes vertientes, que vaya, eso lo hace muy humano, pero también muy, muy peligroso. Y así muchos personajes que hemos tenido a lo largo de la humanidad, así como ficticios, en este caso de la saga de Spider-Man, de este personaje icónico. Y bueno, siento que no podía faltar en esta conversación, en este top, porque es muy importante. Obviamente hay otros que tienen una mayor rivalidad con Spider-Man, sin embargo, creo que vamos a dar una pequeña variación para darle oportunidad a otros villanos. Y en esta ocasión, bueno, creo que con el mismo título ya te lo voy a decir, vamos a hablar de Doppelganger, que se titula como un monstruo sin alma, porque a comparación del primer monstruo, que es el propio Peter Parker, pero en una versión mutada, el Doppelganger como tal cual es su versión malvada. Creo que Doppelganger básicamente es una expresión alemana que es ocupado desde siempre y es como un augurio, ¿no? De que si te encuentras con alguien parecido a ti o tal cual contigo, es un augurio de maldad, de presagio, de algo malvado. Sí, creo que esta parte de tratar de, no sé cómo explicarlo, pero como estigmatizar de que puede pasar algo malo cuando se acerca este tipo de situaciones o circunstancias, que te puede gobernar tu lado malvado, como tú lo mencionas, o que vienen cosas malas, ¿no? Dentro de este mismo choque de ideas, lo vuelve totalmente inquietante y perturbador, ¿no? Creo que Doppelganger yo creo que es un villano demasiado, no sé cómo decirlo, pero creo que más allá de inquietante, de terrorífico, muy difícil de comprender, a pesar de que está dentro de la psicología humana. O sea, a pesar de que está dentro de los parámetros de personalidad y de transformación y trastornos mentales. Pero bueno, no quisiera como anticiparme, mejor escucho contigo la historia. Pero creo que este personaje en especial va a ser un poquito más diferente de los otros dos, ¿no? Sí, porque aquí vamos a recurrir al salvajismo. Perfecto. Cuando se habla de los villanos más aterradores de Spider-Man, como es el día de hoy, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el Duende Verde, Carnage o Venom. Sin embargo, existe un personaje mucho menos conocido que resulta incluso más perturbador por una razón muy simple. No tiene una motivación, no busca dinero, no quiere dominar al mundo y ni siquiera odia a Peter Parker. Simplemente existe para matar. Su nombre es Doppelganger, una palabra, repito, alemana que significa doble o doble caminante, utilizada desde hace siglos para describir un ser idéntico a una persona, pero asociado con la desgracia, la muerte o lo sobrenatural. En muchas culturas, encontrarte con tu propio Doppelganger era considerado un presagio de muerte. Marvel tomó ese concepto y lo convirtió en uno de los monstruos más inquietantes que ha enfrentado Spider-Man. La historia comienza en 1992, durante uno de los eventos más ambiciosos de Marvel Comics, Infinity War. En esa saga, el villano Magus, la versión malvada de Adam Warlock, crea copias oscuras de prácticamente todos los héroes del universo Marvel. Sin embargo, mientras la mayoría de esos dobles conservan cierta inteligencia o personalidad,
el de Spider-Man fue completamente diferente. No era Peter Parker, ni siquiera una copia de Peter Parker. Era una criatura nacida exclusivamente de los aspectos más oscuros asociados con Spider-Man. Su apariencia ya dejaba claro que algo estaba mal. Conservaba el traje clásico rojo y azul, pero completamente desgarrado y deformado. Su cuerpo era mucho más grande y musculoso que el de Peter. Lo más perturbador era que poseía 6 brazos, enormes garras, colmillos afilados y unos ojos completamente blancos que parecían pertenecer a un insecto más que a un ser humano. Desde su primera aparición quedó claro que Doppelganger no era un supervillano convencional. No hablaba, no razonaba, no negociaba, ni siquiera parecía comprender el mundo que lo rodeaba. Actuaba únicamente siguiendo impulsos violentos, atacando todo aquello que se moviera. Mientras Peter Parker utilizaba sus habilidades para proteger vidas, Doppelganger hace exactamente lo contrario. Usa la fuerza, la velocidad, la agilidad y su capacidad para trepar paredes únicamente para cazar personas. Eso lo convierte en una especie de depredador, y ese detalle hace que recuerde más a una criatura salida de una película de terror que un personaje tradicional de superhéroes. Muchos artistas comenzaron a dibujarlo cada vez más parecido a una araña real. Sus movimientos dejaron de parecer humanos. Caminaba utilizando varias extremidades al mismo tiempo. Se colgaba de paredes y techos durante largos periodos y en ocasiones parecía desplazarse como un insecto gigante. Ese cambio fue muy inteligente, porque despertaba una de las fobias más comunes del mundo, la aracnofobia. Se calcula que millones de personas sienten un miedo intenso hacia las arañas. Marvel aprovechó ese temor y llevó la idea al extremo. ¿Qué ocurriría si una araña tuviera tamaño humano? ¿Qué pasaría si además conservara algunas características humanas? El resultado fue Doppelganger. La mayoría de los villanos de Spider-Man tienen una historia que permite comprender por qué terminaron convirtiéndose en criminales. Norman Osborn perdió la cordura. Kurt Connors fue víctima de un experimento. Otto Octavio sufrió un accidente que alteró su personalidad. Con Doppelganger, eso no ocurre. Nunca hubo un ser humano detrás del monstruo. Jamás existió un científico brillante, ni un padre de familia, ni un héroe caído. Desde el momento de su nacimiento, fue una criatura diseñada para destruir. Bien, Ricardo, vivimos en una sociedad, no te diría en un mundo, pero en una sociedad donde la palabra moralidad y estos aspectos fueron inventados justamente por nosotros mismos y nos vamos a regir. Pero ¿qué pasa cuando eso deja de existir y el salvajismo toma control de este mundo? De hecho, en un apartado de los cómics que creo que es después de Infinity War, Carnage, otro de los villanos de Spider-Man, tal cual recluta a Doppelganger para llevar básicamente la maldad a Nueva York, y justamente como Doppelganger no tiene un sentido común del entendimiento, lo que lo hace peligroso, nada más recibe órdenes y él ataca, y simplemente acata las órdenes porque sabe que va a destruir. Un ejemplo perfecto de otro arco de Marvel Comics. Sin embargo, creo que es muy aterrador cuando en esta ocasión no tienes una motivación o no tienes una pizca de humanidad, simplemente naciste para matar. Pues es que así son los asesinos en serie. O sea, creo que es una cuestión fundamental. Por eso mencionaba la parte psicológica al principio. Se me hace el personaje, y por eso lo dije antes de que empezaras a contarnos, totalmente diferente a todos los anteriores, porque como tú lo dices, al no tener una motivación lo vuelve más difícil. O sea, no lo puedes entender literalmente. Simplemente lo crearon y está hecho sistemáticamente para acabar con quien sea, ¿no? No era Peter Parker su objetivo, es simplemente el mundo es mi objetivo, el lugar que encuentre es mi objetivo. Entonces lo hace más peligroso, ¿no? Creo que en esta situación con Carnage, como tú lo dices, que también es un personaje demasiado profundo, demasiado difícil de entender, que pida que se alíe con él, pues yo creo que también es por ver las capacidades que tiene, ¿no? De no sentir nada al momento de atacar, de acabar con una vida. Y también, yo creo que hasta inclusive no sentir un placer tan fuerte, tan severo para acabarlos, ¿no? O sea, yo las maté,
me siento bien, pero voy por otro, ¿no? O sea, no existen esos valores que nosotros conocemos como cuestiones morales, reglas morales, pero creo que inclusive aunque hubieran existido así como está creado el personaje, hubiera pasado todo esto también, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera encontrado hasta otra motivación mucho más fuerte, ¿no? O incluso también, ¿no? Se hubiera retractado, ¿no? Creo que el hecho de que sea mucho mejor que Spider-Man gracias a las extremidades extras lo vuelve un poquito más difícil, ¿no? Como personaje, incluso para el propio Spider-Man, para poder ponerlo a luchar y encontrar una alternativa para que pueda ganar la batalla. Y creo que Doppelganger es perfectamente ese reflejo contrario de lo que es Peter Parker en la realidad, ¿no? Creo que al final de cuentas lo dices al principio, pero tener solamente la parte malvada dentro de ti, pues pierdes totalmente la cordura, ¿no? Sí, es que es una parte demasiado contraste con el mismo Spider-Man, porque justamente, ¿no? Cuando tienes a una bestia sin control, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Absolutamente nada. Mientras Spider-Man, por ejemplo, en un lado, intenta salvar a todo Nueva York, pero analizando, si hago esta acción, habrá una consecuencia. Tengo que pensar en que no haya consecuencia para poder salvar a todos. Doppelganger nada más viene y es de, no me importa lo que ocurra. Lo que a mí me interesa es saciar esta sed que tengo. Sí, claro, y creo que lo vuelve ese hecho no solamente es peligroso, es totalmente un riesgo para una población, ¿no? Hablando de la educación ficticia, ¿no? Claro. Porque, pues, te puedes roer de algún modo como ratón, ¿no? Puedes comerte un pan o te puedes comer un queso y los dos te van a saber igual. O sea, así de ese calibre es Doppelganger. Y aparte con esta alianza con Carnage, creo que estamos hablando de un personaje que no solamente te puede construir un caos, sino que te puede dar mucho más de lo que estás esperando, porque no va a tener necesidad de sentarse a platicar. Era lo que va y se acabó. Y creo que ese lado primitivo o ese lado oscuro lo tenemos todos en muchos aspectos, ¿no? Pero creo que las reglas de moralidad nos ayudan bastante a poder meditar lo que queremos hacer y lo que queremos decir, ¿no? Pues bien, Ricardo, de esa manera terminamos el episodio del día de hoy. Repito, Spider-Man es uno de los héroes más icónicos de la marca Marvel. Los colores, la araña, siempre van a ser identificables para todo el mundo. No hay persona que no lo conozca. Si no lo conoce, se va a volver uno de sus personajes favoritos por X o Y razón. Sin embargo, para que exista un héroe tan emblemático, los villanos tienen que estar a la altura. Pero ¿quién diría que dentro de esta categoría los villanos fueran muy aterradores? ¿Qué te pareció este capítulo? Demasiado fascinante esta aventura por ir descubriendo a estos personajes en su esencia, en su perfil psicológico, mental, sus razones o sus sin razones que llegaban a tener. Lo hizo muy apacible en ese aspecto, pero wow, o sea, te juro que tengo la piel de gallina de pensar todos estos temas que hemos abordado, porque son situaciones que pueden pasar. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de ficción, pero son situaciones que realmente pueden pasar o puede pasarnos en el día a día. Entonces, o sea, sí me voy con mucha inquietud, fueron buenos personajes los que tomaste para que tuviéramos esta plática, mano. Pues bien, Ricardo, para hacer el comercial de todas las semanas, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Sigan nuestras redes sociales, aparecemos como @miedosnocturnospodcast y finalmente recuerden poder escucharnos en Spotify, calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece, guardar el perfil, escuchar los episodios, reproducirlos, compartirlos, y es muy importante para nosotros y para que sigamos creciendo. Bien, Ricardo, ¿algo que desees mencionar antes de terminar el episodio? No, amigos, solamente muchas gracias, nos vemos la otra semana. Muchas gracias a la gente que vio el episodio completo y la que se lo chutó también, completito. También muchas gracias. Encantado de estar aquí y bueno, ya lo escucharon, síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Ricardo Alex y por esta noche yo no tengo nada más que mencionarte, amigo. Muchas gracias. Sin nada más que mencionar, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.